Xavier Salas Ceciliano. El señor Salas es coordinador de la Oficina de Proyectos Estratégica del Instituto Costarricense de Electricidad. Cuenta con 18 años de experiencia en materia de proyectos. Ha ocupado cargos como director y asesor en proyectos, coordinador de oficina de proyectos y docente universitario. También ha participado en comisiones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Además, ha sido expositor en congresos a nivel nacional e internacional organizados por el Project Management Institute. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me gustaría primero agradecer esta invitación al Mideplan y por parte del ICE también, al ser la sede, creo que es un evento bastante importante a nivel nacional y de instituciones públicas principalmente. Bueno, sin más, quiero aprovechar para dar algunas instrucciones previas, porque en esta charla quiero hacerlo un poco diferente y quiero que ustedes me acompañen con esta dinámica. Por tanto, en el chat de los anuncios yo coloqué este link, ¿verdad? De kahoot.it, y lo que quiero es que se vayan al link y le den clic a ese enlace y ella los va a direccionar a una página en su celular o en su computadora muy parecida a donde está el número 2 acá. Y van a ingresar, por favor, el código que aparece ahí, el 11 20 460. Yo acá voy a ir viendo a ver cuántos se han registrado. Ahorita hay 30, 31. Ahí va sumando. Vamos a dar unos minutos, unos segundos más bien, para aprovechar más la charla. De igual manera, para los que se vayan conectando posteriormente, igual van a poder ir ingresando. La actividad esta va a ser como, voy a empezar a hablar un poco sobre lo que es la gobernanza del portafolio y pues de repente voy a salirme a esta página para que las dinámicas son más de encuestas, por lo tanto tengan certeza que no van a haber respuestas buenas o malas, simplemente parte de la dinámica para que entendamos el cómo ha sido la evolución del ICE en cuanto a la gobernanza del portafolio. Hacerlo de esta manera. Parte del ICE. Xavier, disculpa, ¿me escuchas? ¿Me puedes quitar del recuadro de tu pantalla? El público no te está viendo en este momento. Y tu presentación tiene un audio también que estamos escuchando, además de escuchar. Ok, de acuerdo. De acuerdo. Bien. Ahí van a ir ingresando, de todos modos voy a ir explicando algunas cositas y mientras tanto, pues que los demás se vayan incorporando. Bien, entonces, teniendo esto claro y para darle tiempo a las personas que se vayan incorporando a la dinámica, quiero empezar con esto. En el ICE, por lo menos, habemos más de 10,000 personas. Ustedes ya sabrán que el ICE pues, es una empresa grandísima que tiene un montón de industrias inmersas en el mismo ICE, en el grupo ICE. Tenemos la parte de telecomunicaciones, tenemos la parte de electricidad y se han venido incorporando otro tipo de negocios. Por lo tanto, cuando tenemos tanta población, es importante identificar qué tipo de población estamos llegándole, porque con base en eso es que vamos a empezar a tener éxitos en los proyectos que vamos haciendo. Entonces, simplemente para recordarles, porque esto son temas bastante viejos, miren que desde 1928 sale la primera generación, la que llaman la tradicional, evoluciona a la llamada Baby Boomers, que va entre el año 46 y 64, la generación X del 65 al 80, la generación Y del 81 al 96, generación 7 del 97 al 2012
Y miren que ya tenemos nuevas generaciones, que es la alfa, que va del 2013 al 2020, e inclusive se está hablando ya de la generación beta, ¿verdad? Pues lógicamente en el ICE no vamos a tener todavía generaciones alfas más que sean los hijos de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? Si vamos al ICE, la gran mayoría en el ICE va a estar en lo que están las flechitas ahí abajo que dicen inmigrantes digitales. Tenemos poblaciones, muchas están en la generación X y Y, algunos están en las baby boomers, y pues posiblemente las nuevas generaciones, como las generaciones Z, vienen siendo parte de nuestros clientes. Sin embargo, el ICE sabemos que tiene clientes de todas las generaciones y eso lo hace muy interesante como empresa porque entonces la diversidad en el portafolio tiene que ser aún mayor, ¿verdad? No hay un segmento como específico en el cual el ICE se vaya a focalizar y por tanto esa parte del mercado se vuelve muy importante. Entonces, para empezar con la dinámica, quiero también, pues para que no les agarre de sorpresa, para los que no lo han utilizado este juego de Kahoot, esta de hecho es la primera pregunta, pero para que vean más o menos cómo va a ser la dinámica. Cuando vayamos al Kahoot, van a aparecer estos colores, por ejemplo acá el rojo, el azul, el amarillo y el verde, y aquí pues yo coloqué cuál es la generación. Entonces ustedes desde su celular o desde la computadora donde hayan activado el juego, ustedes lo que tienen que visualizar en su computadora o en su tablet o en su celular son los colores. Aquí no les va a aparecer, digamos, lo que yo les voy a proyectar en la pantalla. Entonces es muy importante que donde me estén viendo, vean la pantalla y cuando ya vayan a responder, simplemente colocan el color correspondiente. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta primera dinámica. Y aquí pues ya esperemos que muchos se hayan conectado, tenemos 117. Entonces vamos con la primera pregunta. Sí les adelanto que son 30 segundos para responder. Entonces vamos a ver, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu generación? La tradicional, levantamos. 2854, es un éxito. ¿Se acepta? Bien, entonces miren que acá, pues con los que respondieron, tenemos que la gran mayoría pues anda entre la generación Y y la X, que es muy similar a lo que les contaba en el ICE, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a entender una organización y por eso hice esta dinámica, porque eso es parte de lo que pasa en el ICE. En el ICE cuando queremos implementar un portafolio, pues sabemos que los portafolios van enfocados a los proyectos, pero tampoco podemos perder la perspectiva de que los proyectos se hacen con personas y algunas personas vamos a tener que darles un poquito más de capacitación, otras tal vez van muy adelantadas por la generación en la que están. Y entonces eso hace que la cultura organizacional sea muy importante para el éxito de los proyectos. Bien, entonces, esa es como la primera dinámica para que perdamos el miedo a esta actividad y pues esperamos que en las próximas dinámicas vayan participando más. No bajen la aplicación, no le den cerrar a la pantalla. Como les dije, estas dinámicas van a ser iterativas ahí. Vamos a irlas presentando las preguntas paulatinamente como vamos avanzando en la presentación. Y bueno, ¿y qué va a pasar en esta presentación? Yo pues cuando me dieron este tema, el de gobernanza del portafolio, pues es un tema muy amplio. Y de hecho el señor Urra, que estuvo anteriormente, pues también tocó muchos temas importantes de este tema de portafolio. Y entonces yo dije, bueno, voy a hablar un poquito del ICE de antes y el ICE de hoy. Voy a ubicarlos en el contexto y posteriormente, ya para finalizar, voy a hablarles de cómo se evolucionó en el ICE este tema de portafolio. Entonces, primer tema, breve historia del ICE. Y esta leyenda de Lao Tse, quiero hablarla
porque me parece muy importante. Dice que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. ¿Cuál fue el primer paso del ICE? 1949, en el sector de electricidad, y en 1963 en el tema de telecomunicaciones. Y palabras de Jorge Manuel Dengo en aquella época, dice que los factores principales en los que se fundamentó el ICE, y estamos hablando de aquella época, decía que era definir y resolver el problema eléctrico del país, evaluar y desarrollar el recurso natural con que se contaba, que era el agua, definir los recursos financieros para el desarrollo de proyectos, contratar y capacitar al recurso humano, organizar y proponer y poner a trabajar una institución excepcional. Si ustedes hacemos como un valor presente, estos puntos se han venido cumpliendo. Y quiero focalizarme en el punto 3 en este momento, que es desarrollar proyectos, porque es súper compatible con el tema de portafolio. Recordemos que por concepto, un portafolio es el conjunto de proyectos y programas, e inclusive otros portafolios cuando una institución es tan grande. Y en este caso, el ICE, con esa población que tiene de más de 10,000 personas y con muchas gerencias, pues resulta importante que se conceptualice un portafolio único a nivel grupo ICE, pero que hayan portafolios independientes que vienen siendo complementarios, que son para las gerencias. No para todas las gerencias, sino solamente para aquellas gerencias cuya función es proponer proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ICE hoy? Miren que hasta les pongo ahí los logos para que entendamos que el ICE ha venido evolucionando de verdad. El logo anterior, que fue como empezó, y lo comparamos con el de hoy, que es el que está a la derecha, vemos bastantes diferencias. Vemos un ICE con más apertura, vemos un ICE rejuvenecido. Y eso es lo que el ICE quiere darle al país, en este caso, algo diferente. Y por eso, lo segundo en esta presentación es entender en el contexto en el que se encuentra el ICE. Y ese contexto, dado que estamos con una invitación especial del Mideplan, esta es un extracto, ahí está la fuente, de cómo funciona el Sistema Nacional de Planificación en Costa Rica. Y miren cómo acá, al lado derecho, hago una flechita y menciono por acá, que dice que es, en lo que son inversiones públicas, es lograr la utilización óptima de los recursos públicos que se destinan a la inversión pública para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Bueno, esta definición es prácticamente una forma de resolver un portafolio, porque el portafolio lo que busca es una visibilidad, no solamente de proyectos, y aquí empiezo a hacer como una disrupción en el tema de portafolio, porque el portafolio también tiene que visibilizar los estudios. Los estudios son potenciales proyectos, y si hoy no sabemos cuántos estudios estamos haciendo, posiblemente si dejamos de hacer proyectos, no haremos nada más. Entonces los estudios son esas catapultas para poder estar innovando, creando nuevas ideas, creando necesidades e inclusive dando productos y servicios a necesidades existentes. Y entonces las organizaciones tienen algo que se llama la UPI, que es la Unidad de Planificación Institucional. En el ICE, en CNFL, en RAXA y en Gestión de Cobro hay una UPI, pero digamos la UPI principal ahorita está en Presidencia Ejecutiva, en la División de Estrategia. Y a través de la UPI es que se empiezan a hacer esos enlaces para comunicar, según lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública, lo que el ICE está aportándole a ese plan de desarrollo. Entonces, esta otra filmina lo que hace es hacer una explosión de las partes interesadas del grupo ICE. Y no es mi interés profundizarme en todas, sino para que ustedes miren que cuando hablamos del grupo ICE, tomar decisiones es complejo, porque tenemos que tomar decisiones en función de todos estos actores. Tenemos actores de clientes, socios estratégicos, proveedores, entes reguladores, que está el Mideplan, estaría la Contraloría, muchos que mencionó el señor Urra también, Consejo Directivo, operadores de telecomunicaciones, que son nuestra competencia,
empresas del sector eléctrico, accionistas, público interno, ciudadanía, entes financieros y bancarios, gobierno, medios de comunicación, cooperación internacional. Esto ya nos ubica en un contexto en el cual no podemos estar haciendo proyectos y dejarlos ahí, que pues que cada gerencia y cada departamento haga sus proyectos sin tenerlos centralizados de alguna manera. Y ahí es donde el portafolio se vuelve importante. Esta otra filmina, si ustedes veían al principio, cuando les explicaba las palabras de Jorge Manuel Dengo, decía que el agua era pues el recurso en aquel momento. Todas estas bolitas que ustedes van viendo ahorita es el hoy del ICE. El hoy del ICE tiene la parte hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar, líneas de transmisión, subestaciones. Si nos vamos a la parte un poco más digital, plataformas de acceso, control, aplicaciones, responsabilidad social, mercados internacionales, eficiencia administrativa, big data, seguridad, IoT, o sea, toda la tendencia que nos está llevando el mundo hoy, que es hacia la digitalización. Y el ICE entonces propone una estrategia 4.0, que es reciente, mayo de 2019, perdón, y plantea 5 ejes estratégicos, ¿verdad? Precisamente para que con los objetivos estratégicos, que son 14, poder decirle a las gerencias hacia dónde tenemos que llevar este rumbo. Y por eso es que existen esos portafolios, para tratar de materializar esos objetivos a una realidad. Y entonces, ¿en qué contexto realmente estamos? Contextos podemos hablar de muchos, pero quiero focalizarme en dos. Está lo que se llama el contexto complicado y el contexto complejo. Y miren que el complicado es un contexto muy predecible, puede ser controlado, es de alto nivel de conocimiento, puede ser automatizado. Y miren que ahí pongo ejemplos. El reloj. El reloj que ustedes tal vez usan en el brazo. ¿Por qué es que sí es automatizado? Porque sabemos que el tiempo en ese momento son 24 horas, tenemos calendarios y lo podemos automatizar porque es un proceso muy repetido. Lo que es el ajedrez entra en la categoría de juegos y todos los juegos pueden ser automatizados. La parte de tránsito, digamos, ahorita que estamos con las carreteras, eso puede ser automatizado y por eso es que están los semáforos, ¿verdad? Para poder regular el tránsito. Son cosas que usted puede automatizar. Y ahí es donde la digitalización, eso que llamamos también a veces transformación digital, tecnológica, eso es lo que realmente podemos llegar a transformar. Pero hay cosas que no se pueden digitalizar, que estamos hablando de un ambiente complejo. El ambiente complejo es algo impredecible, no es fácil de entender, crea sorpresas y no puede ser automatizado. El mercado, no sabemos cómo se va a comportar el mercado internacional. Se pueden hacer proyecciones, hay estadística, pero no es predecible, no es automatizado. El clima, estamos hoy en día sufriendo esta tormenta ETA y miren los impactos que ha tenido. Gente que se ha quedado pues sin hogar. Y hay impactos también posiblemente a nivel industrial por el tema de clima. Son cosas que no se pudieron predecir. El comportamiento humano es impredecible. Hoy en día estamos felices, mañana podremos tener algún problema. Entonces la organización, cuando yo les hablaba de las generaciones, pues ahí es donde entra el comportamiento. Es muy difícil poder saber cuál es el comportamiento de los mismos empleados. Algo tan simple como cortar el cabello. Eso no es automatizado. ¿Verdad? Porque usted llega y tal vez le creció más, llegó un mes después, o no tiene pelo, o muchas cosas, se va a hacer un tinte, etcétera. Son cosas que están en un contexto complejo y ahí es donde meto yo también el portafolio. El portafolio está en un ambiente complejo y por eso es que es muy difícil a veces hacer una planificación del portafolio, porque esa planificación requiere de tener claridad de la estrategia. La estrategia es fundamental para que el portafolio tenga un éxito. Los estudios es fundamental para saber cuánto de la estrategia vamos a lograr cumplir.
y por eso a través del portafolio podemos ir midiendo también ese tipo de indicadores. Habrán indicadores que el portafolio no va a medir porque son ya más operativos, son más de la organización, pero cuando hablamos de proyectos de inversión, estamos hablando de portafolio en este caso. Entonces hay que tener una observación crítica de la realidad. Y acá vamos a volver a nuestro juego para hacer otra pregunta. Entonces, recuerden, espero que estén atentos. Voy con esta otra pregunta. Son 30 segundos. En esta ocasión la pregunta es, ¿en cuál contexto está su empresa? Pueden hacer una complicado, un ambiente predecible. Acá quiero mostrarles esta imagen que está de la matriz de Stacy, el modelo Cunefin. Y acá, pues, estos autores lo que nos dicen es que si usted está en un ambiente, un entorno complejo, mire, ahí hay sugerencias de metodologías que se pueden aplicar. En la charla anterior, el señor Ura también dijo que hay una tendencia a la parte adaptativa, al agilismo, pero que cuando hablamos de gobierno es difícil aplicarlo. Bueno, puede ser que sea difícil, pero no es imposible, siempre y cuando pues las reglas del juego, las leyes, las estemos cumpliendo. Y entonces acá, esto es un ejemplo simplemente para que también sepamos que lo tradicional debe cambiar. Ya no podemos seguir haciendo proyectos como antes, aplicándole la única metodología que era predictiva. Tenemos que también empezar a hacer selecciones de proyectos y ver en cuáles proyectos podemos aplicar otro tipo de metodologías ágiles, en cuáles podemos mantenernos en las metodologías tradicionales, como las predictivas. Entonces esto, una imagen para que ustedes también vayan analizando en sus empresas, instituciones, qué cambios pueden haber posiblemente en el futuro. Bien, tercero, evolución del portafolio en el grupo ICE. Entonces, si ya tenemos claridad un poco del contexto en el que está el ICE, vamos a empezar a hablar de esta evolución. Esa flecha amarilla que aparece ahí, la pongo porque fue hasta el 2015, a partir de esa fecha en que el ICE, grupo ICE, empezó a implementar ese concepto de portafolio. Antes de esa fecha, 2005, sale la primera versión, pero de lo que es gestión de proyectos. O sea, miren que entonces, desde los inicios del ICE, más de 70 años, se puede decir que no hubo una metodología oficial. Se hacían proyectos tal vez de manera empírica que son exitosos hoy en día, sí, porque siguen funcionando, están generando, están cumpliendo con el propósito país. Pero en el 2005 es cuando empezamos a formalizar este tipo de normativa. Pasa el tiempo y hasta el 2015 empezamos en el grupo ICE a normar el tema de portafolio, a normar el tema de programas, a normar la forma de seleccionar y clasificar proyectos, para darle un poquito más de objetividad a esas temáticas. Pasan los años, 2018-2019, y se hacen evoluciones a la normativa, que eso es muy importante. Una de las premisas, por lo menos en el grupo ICE, es que este tipo de normativa no es estática. Las buenas prácticas a nivel mundial cambian constantemente y por eso la normativa institucional no puede quedarse atrás, debe cambiar en función de esos cambios mundiales, se podría decir. Y bueno, ¿qué es lo que pasará entonces en el 2021? ¿Hacia dónde va el grupo ICE en esta temática? ¿Se quedará con esto que estamos viendo ahorita? Posiblemente que no. Y acá voy a hacerles otra pregunta. Nuevamente, vamos a irnos al juego. Recuerden, por favor,
estar atentos al juego para ver si tenemos más participación en la dinámica. Entonces vamos otra vez al juego. Vamos con la siguiente pregunta y esta es muy sencilla. Es un sí o no. Básicamente es que ustedes contesten si en su empresa tienen un organigrama. ¿Sí o no? 15 segundos. Seis personas participaron y 4 dicen que no y 2 dicen que sí. Bueno, esto es interesante. Posiblemente los que respondieron que no es porque ya están aplicando agilismo. Es muy probable. ¿Y a qué voy con esto? Vamos para acá. Cuando una empresa tiene un organigrama, lo que está pasando es que hay una gestión de arriba hacia abajo y la cara al cliente no toma decisiones. Cuando la cara al cliente es donde debería tomarse muchas de las decisiones, porque son los clientes los que al final de cuentas son los que nos están dando esos ingresos. Y es donde están los frentes, donde se llegan los problemas, donde se quejan los clientes y donde hay quejas es donde hay oportunidad de mejora. ¿Hay presupuesto previsto? Bueno, estamos hablando del SNIP. El SNIP, una de las cosas normales en cualquier empresa pública es justificar el presupuesto. Tenemos que hacer la justificación de una formulación por periodo y hacer una presupuestación plurianual. Eso pues son cosas que se tienen que seguir haciendo. Planes de largo plazo, hay presión jerárquica. Cuando las cosas no salen bien, hay presión jerárquica. Y el salario está en función de la posición o su desempeño. Pues entonces, el ICE tiene esta estructura. Una estructura reciente. Tenemos un consejo directivo, tenemos una presidencia ejecutiva, tenemos una gerencia general. Debajo de la gerencia general hay gerencias de electricidad, telecomunicaciones, finanzas, transformación tecnológica, operaciones y logística. Y tenemos lo que serían pues los asesores o las partes complementarias que también son importantísimas, como la parte jurídica, la división de estrategia, comunicación, auditorías. Y tenemos también empresas del ICE, como lo son Raxas, NFL y gestión de cobro. Entonces miren ustedes este organigrama. Hay muchas cajas que cada una tiene una misión especial, ¿verdad? Todas son complementarias. Uno podría decir que aquí las cosas deberían fluir correctamente. Y entonces quiero aprovechar para hablar un poquito de la teoría de MacGregor. Recuerden la teoría de MacGregor, hablaba de que hay actitudes de personalidad X y Y. Entonces, así como vimos que en las organizaciones es importantísimo saber el tipo de generación que tenemos, también tenemos que saber qué tipo de actitudes tenemos en la organización. Para repaso, la teoría X habla de que son personas que evitan el trabajo, evitan responsabilidades, deben ser dirigidos o controlados y su principal motivación es económica. Por otro lado, la teoría Y de actitudes de personas dice que son las que necesitan y quieren trabajar. Es un poco más positiva, más alegre. Buscan responsabilidades, posee capacidad de autogestión y su intelecto está infrautilizado. Entonces, vamos a volver al juego. Entonces, por favor, vamos otra vez a hacer otra pregunta, otra dinámica. Vamos a ver cómo nos va con esta. En esta otra pregunta, para que se vayan preparando, es usted como persona, ¿qué se considera? ¿Usted va a hacer teoría X o teoría Y? Esa es la pregunta y es muy personal y recuerden que aquí no sabemos quién contesta, entonces no pasa nada. Entonces vamos a ver, eso es algo de ustedes, muy personal. Tienen que contestar en 30 segundos. Si ustedes son teoría X, repito, X con el trabajo, o teoría Y, que bien buscan el trabajo, son autogestionados. 15 segundos.
en este tenemos más participación, cual me parece muy bien. Bueno, tenemos que la gran mayoría dice ser teoría Y. Vean esta gráfica. Las personas, digamos, con bajo interés en el trabajo, requieren un liderazgo muy autoritario. Y las personas con alto interés en el trabajo requieren un liderazgo más democrático. Posiblemente algunas personas están acá en la parte intermedia, ¿verdad? Un interés por el trabajo moderado. Esto va a depender mucho también de los incentivos, la motivación que se tenga, pero es mucho más personal. Y esto es importante en las organizaciones, porque también muchas veces, ¿a quién le echamos la culpa? La culpa la tiene el proyecto, la culpa la tiene la organización o la culpa la tienen los procesos. ¿Cuál es el culpable de que los proyectos en los portafolios no salgan bien? Bueno, y depende a quién usted le pregunte, así va a ser la respuesta. Pero muy posiblemente mucha de esa responsabilidad le cae a la organización, porque las personas son las que tienen esa actitud de cómo quieren trabajar en la organización. Y entonces, conociendo este contexto, podemos hacer las cosas mejor. ¿Cómo podemos adaptar nuestros modelos organizativos a este entorno tan cambiante? Y esa tal vez es una de las preguntas más importantes de un portafolio que tenemos que podernos responder. Y aquí aparece un concepto que se llama redarquía. Y vamos a volver a la dinámica, porque sí me interesa muchísimo saber cuántos de acá conocen este concepto. Recuerden, no está mal no conocerlo, y si lo conocen, pues excelente. Pero es simplemente una encuesta donde no hay respuestas buenas ni malas. Entonces, por favor, preparados, están ahí en su computadora para la dinámica. Vamos con la pregunta. ¿Conoce usted el concepto redarquía? Ah, perdón. Si quieren, contesten así también. Esta es cuántas personas de su empresa ustedes consideran que son X. Hitos, digamos. De su empresa. Aquí se está calificando. Eso está muy bien. O sea, más bien lo que está diciendo aquí la encuesta es que ustedes consideran que muchas de las personas que están en su empresa pues son teoría Y, o sea que sí les gusta el trabajo y muy poquitas son muy negativas. Esto también tiene un asunto de prejuicio, ¿verdad? Nosotros al autoevaluarnos vamos a tratar de evaluarnos lo mejor que podamos y cuando empezamos a calificar a otros posiblemente es donde empezamos a juzgar. Ahora sí, vamos a hacer la otra pregunta, que es la que les decía, que si conocemos el concepto de redarquía. Entonces vamos con la pregunta. Digo, ¿no? Bien, no lo conocemos la gran mayoría. Entonces, voy a tratar de explicárselos acá. Aparecen esas abejitas ahí en la presentación, eso no es casualidad. ¿Pero qué es redarquía? Ya les voy a explicar lo de las abejas. Es un nuevo balance entre la jerarquía como garante de predictibilidad y control y la redarquía como motor de la innovación y el crecimiento. Decisiones conjuntas en beneficio sobre la propia. Y acá es donde les voy a explicar el tema de las abejas. Tanto las abejas como las hormigas funcionan con decisiones conjuntas y eso inclusive le podemos llamar inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es parte del éxito de las organizaciones. Si yo les decía que el ICE tiene más de 10.000 personas, si se hace una inteligencia colectiva, posiblemente el éxito sea mucho mayor. Cuando empezamos a hacer islas de trabajo, es cuando no empezamos a trabajar de manera colectiva. Las abejas, por ejemplo,
cuando ellos van a mudarse de colmena, ¿verdad? Porque tal vez pues, se cayó el árbol donde estaban o pasa lo que sea, o tal vez llegó el humano y construyó y pues ya tienen que emigrar de ahí. Pues hay unas abejas que son las exploradoras y esas abejas se van solitas a buscar un nuevo mercado, llamémosle así. Cuando encuentran, según la dimensión de la colmena, digamos, si es una colmena pequeñita, pues posiblemente escojan un lugar más pequeño y si es muy grande, un lugar más grande. Ellas van e inspeccionan por la cercanía dónde se podrían volver o sea, podrían ir a vivir. Entonces, cuando encuentran el lugar, ellas regresan a la colmena donde están todas las otras abejas y ellas empiezan a hacer como una ruta. Ellas empiezan a caminar en línea recta y empiezan a vibrar. Esa vibración, según la duración que dure, es la distancia en la que va a estar la nueva colmena y la dirección hacia donde tienen que ir. Entonces, digamos, si la abeja que llega, exploradora, llega y hace una línea recta, digamos que va hacia el norte y vibra un segundo, se dice por los científicos, los conocedores, que ese segundo equivale a 500 metros, básicamente. Y entonces, las demás abejas siguen el consejo y todas migran hacia la nueva colmena. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si vemos la estructura del ICE, que esto no se toca, digamos, esta estructura es la que es, ¿verdad? Lo que quiero es que ustedes imaginen, y aquí es algo imaginativo realmente, se imaginen que esta estructura la vamos a hacer como tipo jerarquía. ¿Ok? Es una imaginación simplemente, una simulación que vamos a hacer. Entonces, podemos verlo así. Este mismo organigrama lo podemos ver de esta otra manera. Es como si esto fuera paralelo. Miren que están las mismas cajitas, las mismas gerencias, todo igual. ¿Qué es lo que estamos agregando acá? El concepto de portafolio, que yo les decía, por el tamaño del ICE, tenemos un portafolio corporativo y portafolios gerenciales, porque mira que tenemos varias gerencias. Entonces, cada una de estas gerencias tiene su portafolio, maneja sus estudios, maneja sus proyectos. En el caso de las gerencias que están adscritas a la gerencia general, acá va a haber un portafolio general gerencial, perdón, que va a recopilar toda la información que está en sus gerencias. Por el lado contrario, las gerencias como las empresas ICE, pues van a tener su propio portafolio y el portafolio corporativo va a estar en presidencia ejecutiva, precisamente para poder visibilizar todo el bosque, visibilizar todo lo que está ocurriendo en el grupo ICE y tomar decisiones. Y a eso se le agregan unos ayudantes, por así decirlo, que vamos a llamarlos oficinas de proyectos, porque el concepto de portafolio ocupa, pues, que hayan oficinas, que tengan gente capacitada para poder ayudar al seguimiento y control de todos esos estudios y proyectos que puedan haber. Y pues ahí tenemos unas oficinas estratégicas, unas tácticas que estarían en cada una de las gerencias y las operativas que estarían directamente apoyando los proyectos. ¿Qué es lo que buscaría esta jerarquía en esta situación del ICE? Que es más importante el valor que las cajas y las líneas. Se requieren recursos que se adapten al cambio y el liderazgo muestra el rumbo, pero habita la acción. Y aquí es donde vuelvo a tomar el ejemplo de las abejas. Recuerden que la abeja exploradora buscaba el mercado. El liderazgo que tenemos que tener de los gerentes, de la presidencia, del consejo directivo, es ese rumbo hacia donde tenemos que ir. Y ese rumbo ya está en la estrategia 4.0. Pero la acción la hace la gente que está en el grupo ICE. Entonces, esto es muy importante y por eso quise hacer la analogía con las abejas, para que se entienda el concepto más claro. Entonces, ¿cómo mantenernos competitivos cuando el futuro es cada vez menos una extrapolación del pasado? Ya hoy no podemos hacer eso. Ya hoy no podemos mirar hacia atrás y decir, mira, la tendencia del mercado antes era esto, entonces va a seguir igual. Ya el pasado no nos sirve para tomar decisiones. Ahora tenemos que ver hacia el futuro. Lo que pasó, pasó y ahora el futuro es lo que nos va a dar ese rumbo. Y entonces planteamos un mapa como este. La estrategia, que sería la estrategia 4.0, procesos y metodologías. Se hace un diseño, pues en el grupo ICE se llama LAPI, que es Administración de Proyectos Integral, que es un diseño simple. Son documentos muy simples
cortos en cantidad de páginas, inclusive si lo quieren ver así. Y acá tenemos un procedimiento para el portafolio, procedimientos para programas, procedimientos para proyectos y procedimientos para la selección y clasificación de esos componentes. Hay complementos, como por ejemplo, hacer una priorización única, precisamente para tomar decisiones con base en una priorización real, modelos de madurez para saber dónde podemos mejorar, qué es lo que estamos haciendo bien y seguir fortaleciendo eso y cuáles son nuestras debilidades para poderlas corregir. Estamos incluyendo métodos no solamente predictivos, que son los tradicionales, sino también métodos adaptativos y niveles de alerta, que esto es un conjunto de criterios para tomar decisiones a ver en cuáles proyectos es necesario hacer una recuperación y en cuáles van bien. Y las oficinas de proyectos que ya también actúan con un diseño. Y a nivel de personas, hacemos una capacitación que el grupo ICE está apostándolo en lo que es la materia proyectos, hacer capacitaciones internas. No apostarle tanto a la capacitación externa porque queremos aprovechar el recurso interno con la experiencia que se ha tenido en los proyectos y las personas tan capaces que hay para poder hacer este tipo de capacitaciones, lo cual inclusive representa un ahorro a nivel presupuestario, ¿verdad? Y a nivel de herramientas también, es la configuración de herramientas que sería una automatización de esa metodología. Esto, para ir cerrando, tenemos en el grupo ICE 3 fases muy marcadas, lo que es la formulación y evaluación, lo que pues comúnmente podemos conocer como el ex ante o preinversión, la fase de proyecto, que es lo que se conocería como el durante o la fase de inversión, y la fase de operación, que sería el ex post. Y cada uno de estos tiene su propio ciclo de vida. Entonces los estudios, que básicamente iniciarían con una idea, podrían tener una prefactibilidad, una factibilidad y cierran con un caso de negocio. Este caso de negocio, en caso de que sea viable, justifica el inicio del proyecto, es decir, los estudios no son parte del proyecto, los estamos considerando como un antes para saber si realmente vale la pena hacer el proyecto. Y los proyectos tienen un inicio y fin y ya entra en la parte de operación. El señor Urra decía que es muy importante focalizarse mucho también en esta parte de operación. Ya el ICE lo está haciendo, está implementando, quiere implementar un seguimiento y control de esta parte de operación, precisamente para poder garantizar que lo que está en esta formulación del caso de negocio se está cumpliendo. Y acá tenemos actores como el director de programa, los coordinadores en la fase de formulación y evaluación, los actores en la fase de proyectos y los actores en la fase de operación, que son roles que se tienen que cumplir para que esto funcione adecuadamente. Tenemos un designado de portafolio corporativo y varios designados de portafolios gerenciales, ya ustedes vieron la estructura, y tenemos las oficinas de proyectos. Y ya en lo más alto, ya tenemos la estructura, presidencia, gerencias, comité corporativo, consejo directivo y juntas directivas. Esta F que aparece acá es donde interviene la gerencia financiera, que si ustedes ven está en todos los ciclos de vida, lo cual así tiene que ser para garantizar esa sostenibilidad financiera. ¿Y cómo funciona el portafolio entonces? Bueno, lo que sale de la fase de formulación y evaluación, que son estudios, eso es un componente del portafolio. Lo que sale de proyectos son componentes del portafolio y lo que sale en la parte de operación como proyectos finalizados son componentes del portafolio como evaluación posterior. Así funciona el portafolio en el grupo ICE. En resumen, si tuviéramos que darle sinónimos a estos conceptos, podemos decir que la estrategia, vamos a traducirlo con el cuadro humano integral, objetivos estratégicos, el rumbo a seguir, esas abejas, ¿verdad? Exploradoras. El portafolio, decisiones de valor, programa, estrategias de beneficios y capacidades, proyectos, entrega de resultados y en la parte de operación, la realización del valor del negocio. Finalmente, como conclusión, mi recomendación es identifique con qué recursos cuentas hoy. Es muy importante la parte humana. Las empresas no se manejan solas, se manejan con personas. Y las personas, si están felices, van a atraer más clientes. Es decir, es poner a las personas por encima de los accionistas inclusive. Y tiene lógica. Si las personas están contentas en su organización, van a producir más y los accionistas van a tener más
ingresos, más utilidades. Es un asunto así. Conocer el contexto de tu empresa, trabaja en la actitud de las personas, recuerden lo que es la generación, la teoría de X y Y, establecer una metodología única, no empezar a hacer metodologías, una para una gerencia, otra para otra, sino que la metodología sea única, porque eso unifica y hace lo que es la inteligencia colectiva, recuerdan, eso es importante, inteligencia colectiva, capacita y luego controla, pero lo más importante es que la verdadera agilidad de negocio viene de la libertad para elegir, no de los marcos de trabajo. Y acá sí, esta frase la puse de último porque me parece importantísimo. Los marcos de trabajo, pues están bonitos redactarlos y todo, pero al final las personas tienen que poder elegir dentro de un marco de trabajo qué es lo que mejor les aplica para sus proyectos. Y aquí pueden hacer proyectos predictivos, ágiles y pues es dar esa oportunidad de elegir, es decir, que los marcos de trabajo sean flexibles dentro de su normativa estática, ¿verdad? Que sí tiene que haber un marco establecido. Y finalmente, esta imagen que para mí es súper clarificadora, pues ahí tenemos los famosos burritos que quieren comer y hay dos opciones. Una, pegarle un patadón al otro burro y comer, solo uno come, o ponerse de acuerdo y los dos comen. Puede ser que duren un poquito más, pero van a quedar llenos los dos. Y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos al señor Salas por su presentación. A continuación daremos inicio a la lectura de las preguntas por parte de los asistentes. Y bueno, tenemos como top 1 la realizada por el señor Daniel Figueroa de la Unidad de Inversiones Públicas de Mideplan, que dice lo siguiente. En el caso del manejo de portafolios, ¿cómo han logrado armonizar el ciclo político con el ciclo del portafolio proyectos? Sí. Bueno, me imagino que el ciclo político te referís a los 4 años que cambia el Plan Nacional de Desarrollo. El portafolio, vamos a ver, si cambia algo a nivel político, va a cambiar algo a nivel estratégico también. O sea, la estrategia del grupo ICE va en función mucho de lo que ocurra a nivel político. Si los 14 objetivos estratégicos que tenemos hoy cambiaran en el 2022, posiblemente el rumbo del portafolio va a cambiar en función de la estrategia del grupo ICE. Entonces, lo que comanda el portafolio siempre va a ser la estrategia. Entonces, los cambios que ocurran en la estrategia van a ser cambios que reflejan el portafolio. Muchísimas gracias. Y dice la segunda pregunta. Es de parte de doña Valeria Solano de la Universidad Nacional. Mi pregunta sería, ¿qué elementos comunes considera usted que se debería tener en un portafolio de proyectos para que éste sea efectivo? Elementos comunes, yo visualizo la parte de los ciclos de vida. Cuando les mostraba los ciclos de vida, que tenemos 3, voy a regresarme acá un poquitito, acá. Esto es lo que debe prevalecer en un portafolio común, que el lenguaje sea el mismo. Si estamos hablando de que cualquier gerencia, en el caso del ICE, tiene que mantener este ciclo de vida, que para usted poder iniciar un proyecto antes tiene que haberlo justificado con un estudio. El caso de negocio es un elemento común que tiene que haber antes de un proyecto. Ya cuando el caso de negocio es algo que es viable, que sabemos que lo podemos hacer, que nos va a tener esa rentabilidad que esperamos o ese negocio que se espera, iniciamos el proyecto y que estas sean las etapas que tiene que seguir el proyecto. ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que al final yo cierro con eso? Es el método de gestión que usted aplique al proyecto. Es decir, este ciclo de vida no nos lo vamos a quitar. Es el ciclo del proyecto y tiene que iniciar y terminar. Ahora, ¿con qué método vamos a hacer ese proyecto? Vamos a aplicarle esa metodología predictiva, vamos a aplicarle agilismo. ¿Qué le vamos a aplicar? Eso es lo que podría variar en el método. Pero igual, ese agilismo que estaría en la metodología tiene que estar también establecido. Digamos, no tampoco tiene que quedar a la libre. Entonces, en respuesta concreta, lo que tiene que ser común es la definición de los ciclos de vida, el contenido que esté en esa metodología y una capacitación
la capacitación para mí es fundamental, porque es la única forma de que todos hablemos el mismo lenguaje. Es la única forma de que tengamos inteligencia colectiva. Es la única forma de que todos podamos migrar de una colmena a otra y vayamos al mismo rumbo. No vaya a ser que algunas abejas se perdieron en el camino y se fueron para otro lado. Eso no puede ocurrir. Entonces, lenguaje común y un ciclo de vida estándar. Muchísimas gracias, don Xavier. Continuamos con la pregunta de doña Irania Rojas del MINAE. ¿Cuáles serían las principales herramientas que se pueden utilizar para realizar una gerencia integral de los portafolios de proyectos que permita una mayor gobernanza de la inversión y que se logren ver tangiblemente los resultados y el impacto de la inversión pública en la realidad nacional? Bueno, herramientas es un concepto amplio, ¿verdad? Porque una herramienta puede ser una metodología, pero me imagino yo que se estará refiriendo a lo que son la parte de herramientas informáticas, tal vez. En ese caso, por lo menos en el ICE, pues se invirtió en una plataforma integral, que ya sería como un ERP, donde tenemos módulos específicos para proyectos, módulos específicos para el portafolio, y todos estos módulos se integran de una manera lógica y generan una información que es consistente a nivel de la sostenibilidad financiera. Posiblemente vayan a haber nuevas herramientas que se vayan a tener que implementar, principalmente para la parte de agilismo, pero también se está apostando ahorita a una automatización de la metodología, que ahí pues con la gerencia general se está haciendo un esfuerzo importante para que lo que hoy tenemos en documentación de los proyectos se pueda estandarizar también en las gerencias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las herramientas que se vayan a decidir implementar en las organizaciones también tienen que ser estándar. No puede permitirse o no debería permitirse que gerencias utilicen herramientas distintas, porque ahí perderíamos ese concepto de integralidad. Muy bien, ahora continuamos con la pregunta del señor Jesús Arroyo Baltodano. Dice lo siguiente: ¿por qué no se implementan metodologías ágiles en las empresas gubernamentales? Muchas jefaturas se oponen a esta metodología. Sí, en el caso del grupo dice, como les decía, sí queremos entrarle al agilismo. Ahora, tal vez voy a focalizarme más en ese impedimento que mencionaba el señor de por qué a nivel gubernamental tal vez no es tan fácil. Yo me imagino que tiene que ver mucho también con los entes fiscalizadores, que no, pienso yo que a veces no se ha evolucionado como se quiere. Porque digamos, cuando hablamos de presupuesto, posiblemente estamos esperando que cuando se inicie un proyecto ágil, tengamos claridad de ese presupuesto, y a veces los proyectos ágiles lo que buscan es aprender, desaprender, aprender, sin que en esa rutina se vean pérdidas. Más bien por el contrario, es que lejos de ver un asunto monetario estático y de tiempo estático, se vea el valor que estos proyectos puedan generarle al gobierno. Cuando eso lo empezamos a entender, o sea, que empezamos a ver proyectos por el valor que aportan y no por las variables que los soportan, creo que empezaremos a evolucionar a nivel gubernamental. Y con esto lo que quiero decir es que no es que tenemos que pasarnos 100% al agilismo. Habrán proyectos que sí les conviene más la parte ágil, y habrán otros proyectos que es más conveniente utilizarlos con un tema de predictivo. Va a depender mucho de cuánta claridad tiene usted en la planificación. Por ahí se menciona, por ejemplo, si hablamos de agilismo, que inclusive usted podría utilizar un Kanban en vez del Scrum cuando usted no tiene mucha claridad de la información de lo que vas a hacer, y el Kanban te sirve como una herramienta. Cuando usted tiene una buena claridad, tiene una pila de producto muy clara, pues el Scrum podría servir. Podría ser que también, según el contexto en el que estés, tengas que aplicar Lean, tengas que aplicar otro tipo de métodos. Es decir, el tema es que la empresa en la que estemos logre establecer una metodología clara para evitar subjetividades
y más bien direccionar los esfuerzos a lo que es más conveniente para agregar valor a la institución. Perfecto. Nos indica doña Karen, ¿cómo evalúan el impacto real del portafolio de proyectos en la estrategia organizacional, sus objetivos y metas? ¿Qué prácticas tienen implementadas? ¿Cómo se involucra la alta administración en el manejo del portafolio? Sí, muy buena pregunta. Bueno, en el grupo dice, uno de los instrumentos que se utiliza es el Plan Operativo Empresarial. Ese instrumento ha venido evolucionando y el más reciente que se tiene me parece que es lo que respondería a la pregunta, porque en ese instrumento usted visualiza la estrategia Grupo ICE, que son los 14 objetivos estratégicos. En el mismo instrumento visualizar los objetivos tácticos de las gerencias y en el mismo instrumento visualizar los objetivos operativos, que es donde están los proyectos. Entonces, cuando usted agarra un instrumento como este del Plan Operativo Empresarial y hace una matriz, la matriz te va a llegar a esa contribución estratégica, porque porcentualmente usted sabe cuánto aporte tiene un proyecto en la estrategia global del Grupo ICE. Entonces, ese sería el instrumento que yo sí vería como el aporte y la forma en la que se le puede dar seguimiento y control a través de un portafolio a la contribución estratégica. Recordemos que por lo menos en el Grupo ICE manejamos dos conceptos que son las acciones de gestión y lo que es el portafolio. Entonces, el portafolio no va a resolver el 100% de la estrategia. El 100% de la estrategia es la suma de acciones de gestión más los componentes de los portafolios. Entonces, una gran parte de esa estrategia sí la puede contribuir el portafolio y la otra parte la va a contribuir la parte de gestión de la misma empresa. Perfecto, don Xavier. Vamos a dar lectura a las dos últimas preguntas. Te pido, Xavier, que por favor seas concreto. Nos dice don Osvaldo Quirós de Pacume, ¿cuál ha sido el modelo de madurez utilizado por el ICE y su metodología con la experiencia adquirida en los proyectos? Ok. Cuando hablamos de modelos de madurez a nivel mundial existen varios. Podría hasta mencionar 8. A mí en lo particular me gusta mucho uno, el del modelo de Kerzner, que plantea 5 niveles de madurez. Más sin embargo, en el ICE apostamos a ser, por así decirlo, creativos. En el grupo ICE no estamos utilizando ninguno en particular, sino que creamos uno propio. Uno propio que nos permitiera realmente saber el nivel de madurez que tenemos. Y ese es el que estamos aplicando hace 2 años atrás, fue cuando se creó la primera versión y recientemente este año tuvimos una actualización de ese mismo modelo de madurez. Ese modelo de madurez, les explico rápidamente, tiene 10 perspectivas que valora desde la parte estratégica hasta la parte de presupuesto y riesgos de los proyectos, inclusive las oficinas de proyectos, y tiene 5 niveles de madurez, ¿verdad? Empezando por casualmente se llama iniciando, y el último es el consolidando, ¿verdad? Entonces, ese es el modelo de madurez que estamos aplicando, que se podría decir que es propio del grupo ICE, utilizando obviamente las buenas prácticas mundiales, ¿verdad? De otros modelos. Continuamos con la última pregunta y vamos a lanzarle esta pregunta a don Xavier, dado su experiencia y también porque creemos que sería una muy buena introducción para los siguientes estudios de caso. Dice así, ¿cuál es la diferencia entre un portafolio, un programa y un proyecto? Sí, claro. De hecho, en esta filmina que estaba acá, traté de explicarles eso, pero vamos a hacerlo de esta manera. Diferencias sí van a tener. Voy a decirle algunas muy puntuales. El programa y los proyectos tienen un fin. Eso es muy importante. Los proyectos sabemos que por definición tienen inicio y fin, porque pues es como lo que más hemos aprendido a lo largo del tiempo. Los programas tal vez es un concepto que hoy en día
no se ha venido aplicando fuertemente, pero los programas también tienen un fin. El problema es que a veces entendemos un programa como algo infinito y no. Al igual que los proyectos, debe terminar. Y la gran diferencia con el portafolio es que el portafolio no tiene fin. El portafolio termina cuando la empresa termina y nunca queremos ver una institución quebrada. Los portafolios subsistirán en el tiempo en función de la estrategia. Entonces, que era parte de una pregunta que me hicieron, ¿qué pasa a nivel político con el portafolio? Bueno, lo mismo, o sea, si a nivel político continúa la institución, si a nivel político cambia el rumbo del país, el portafolio se va a ajustar, se va a adaptar a ese cambio. Entonces, para mí, esas son una de las grandes diferencias. Y pues, ya recalcando lo que está ahí, otra diferencia es que los proyectos se deben valorar por sus resultados, por el valor que genera. Los programas se tienen que valorar por el beneficio integral, consolidando resultados de proyectos, que es diferente un beneficio a un resultado. Y el portafolio tiene que valorarse en función del cumplimiento de la estrategia, con el aporte de los programas y proyectos. Ese sería mi aporte. Gracias, don Xavier. Gracias, don Xavier. Con esto concluimos el periodo de atención de preguntas por parte de los participantes. En este momento tendremos un breve